ríos rojos, tornados de fuego, barcos suspendidos en el aire y una tierra que literalmente se mueve bajo los pies. Esto no es una película ni una red neuronal. Todo fue grabado por testigos accidentales. Hoy les esperan imágenes que parecen el fin del mundo, pero que ocurrieron de verdad. Y hemos dejado el momento más peligroso para el final. Vamos allá. Los antiguos textos bíblicos contienen predicciones aterradoras. Por ejemplo, la transformación del agua en sangre. Esta fue la primera de las 10 plagas de Egipto destinadas a castigar al faraón para que dejara ir a los israelitas. Sin embargo, ahora se ha encontrado una explicación científica para este fenómeno. Durante las crecidas, en el agua del Nilo se reproducen activamente unas algas especiales, ricas en hierro. De ahí viene el color, pero no hay ninguna maldición en él. Estas aguas rojas tampoco se desbordaron por una profecía apocalíptica, y esta vez la naturaleza ni siquiera tuvo nada que ver. Simplemente ocurrió algo con los depósitos de una fábrica de tintes, o quizá ayudaron las lluvias torrenciales, y ahora para todos los habitantes de la zona, este día del calendario se ha convertido en una fecha roja. Se puede discutir que esto es solo una nube y que no lleva ningún mensaje de las alturas, aparte de una posible lluvia. Sin embargo, es difícil negar el parecido de esta estatua celestial con la escultura de algún santo. ¿Tal vez sea el propio Mesías con algún mensaje cifrado? Nuestro cerebro está entrenado para sustituir todo lo que vemos por imágenes conocidas, y por eso a la conciencia le cuesta aceptar que la naturaleza cree estructuras tan complejas sin introducir en ellas un significado profundo. Por absurdo que suene, alguien recorrió un camino claramente visible a través de la nube y quedó en la historia de aquel día. El primer testimonio científico sobre la observación de nubes irisadas de colores nos lo dejó Aristóteles, que vivió en el siglo IV antes de nuestra era. Es cierto que no adjuntó ninguna explicación, pero al menos sabemos que las manchas parecidas a las de la gasolina en el cielo son un fenómeno natural y no una consecuencia de la contaminación industrial de nuestro planeta. Otra buena noticia. Lo más probable es que digan que hoy la inteligencia artificial puede crear cualquier efecto especial sin recurrir a especialistas en gráficos por computadora. Pero estas nubes nacaradas siguen siendo naturales. Simplemente la naturaleza las muestra muy pocas veces. Estas imágenes fueron grabadas por testigos en China en el año 2022. Cada una de estas figuras celestiales aparece cuando se cumplen unas condiciones especiales. Se necesita un ángulo determinado de inclinación de los rayos solares para que la nube empiece a brillar con distintos colores del arco iris. Además, es necesario que se acumulen cristales de hielo en la atmósfera. Son ellos los que producen una refracción tan caprichosa de la luz en multitud de tonalidades. El cielo trabajó como artista. Quien alcanzó a sacar la cámara recibió de regalo una obra maestra con una nube arcoíris. Si tan solo se pudiera colgar en la pared, probablemente pronto inventarán también una tecnología así. Cuadros vivos. En el cielo brilla toda una pluma arcoíris de un fabuloso pájaro de fuego. Sin duda, una mañana así inspira a crear. Los cristales de hielo del cielo refractan los rayos del sol, y estos reflejan todos los colores del espectro. El espectáculo es raro y cada vez único. Ni la forma ni las tonalidades se repiten. Cuando el hielo parece estar vivo y respirar, uno se pregunta involuntariamente si no habrá quedado atrapado debajo alguien muy grande. Pero no, este fenómeno lo crea un gas natural, normalmente dióxido de carbono o metano, que asciende a la superficie y pone en movimiento la corteza de hielo. Japón está situado en un lugar donde convergen nada menos que 4 placas tectónicas. Si alguna vez han colocado baldosas en el suelo, entenderán que de todos modos quedan huecos en alguna parte, pues a escala planetaria también se aflojan de vez en cuando y se sacuden. A veces la naturaleza no se opone a sorprendernos con nuevas texturas. La Tierra también puede adoptar distintas formas según su grado de humedad. Durante una sequía se convierte en una costra que se separa en escamas,
Y cuando ha habido mucha agua y ésta se seca muy lentamente en un suelo de grano fino, la tierra recuerda a la plastilina. Por cierto, ¿no habrán llegado hasta nosotros de este modo las huellas de los dinosaurios? Supongamos que caminaban hacia un abrevadero por una arcilla parecida. Después ésta se secó y se convirtió en piedra. Parece que algún físico o químico aficionado realizó experimentos caseros y no salieron del todo bien. Algo claramente saltó por los aires, pero ¿qué fue exactamente? Es algo que media ciudad estará intentando adivinar durante medio día. Los habitantes de Nueva York se detuvieron desconcertados, levantando la cabeza hacia el cielo. Allí también se extendía una especie de anillo incomprensible. Podía ser humo, una lente o incluso el contorno de un platillo volante camuflado. Si comparamos historias parecidas, podemos suponer que las consecuencias de un experimento de laboratorio fallido llegaron a la Gran Manzana. En el año 2918, los habitantes del distrito de Queens, en el estado de Nueva York, pensaron que se habían hecho realidad los argumentos de las películas sobre extraterrestres. Los alienígenas habían llegado a la Tierra. El cielo sobre ellos se tiñó de repente del tono del sulfato de cobre, debido a una fuente inexplicable de resplandor. Además, comenzaron los cortes de electricidad. No sé si respiraron aliviados cuando conocieron la causa verdadera. En la central eléctrica de Edison, explotó un transformador, y una enorme cantidad de energía se liberó de la manera más curiosa. Por eso llamamos azul eléctrico a un tono azul tan brillante. Supongo que los habitantes del distrito recordaron aquella noche mejor que Halloween. El río de barro utiliza una hondonada conveniente para abrirse camino y fortalecerse hasta convertirse en una corriente poderosa. Lo que al principio parece divertido, 1 o 2 minutos después, convierte en una masa de lodo todo lo que les importa y se lo lleva en una dirección desconocida. Eso ya no se podrá limpiar nunca. Esta calle, que en otro tiempo era espaciosa, se convirtió en el cauce de una corriente de barro. A juzgar por su velocidad y su fuerza, comenzó en las montañas y tuvo tiempo de ganar potencia por el camino, mientras que la pendiente de la carretera no prestó precisamente un buen servicio a los habitantes del poblado. Parece que el ángulo de inclinación solo ayuda a este río enfurecido a acelerar y barrer de la calle todas las señales de civilización. Parece que en esta ciudad se prepararon mejor para el descenso de ríos de barro que en las aldeas de montaña. Un canal de desagüe separado impide que la corriente se desborde e inunde las calles. Aunque esto ocurra 1 o 2 veces al año, las medidas adoptadas por los urbanistas se amortizarán con creces. El caos no recuperará ni un centímetro de terreno frente a la comodidad. La inundación avanza y bloquea la carretera. Ahora, para llegar a la otra parte del paseo marítimo, habrá que buscar rutas de desvío complicadas. Al parecer, la noticia todavía no se ha extendido por la ciudad y solo estamos viendo a los primeros exploradores. Esto sí que se llama desastre natural. La fuerza de esta inundación solo puede compararse con el diluvio universal. Aquí es imposible desplazarse. La corriente arrastra todo. La profundidad es tal que uno puede ahogarse y prácticamente no hay dónde esconderse. Además, la fuerza de la corriente aumenta a cada segundo. No le desearía a nadie tener que pasar por una prueba semejante. Estaba más seguro Cuando una inundación ocurre en un lugar como Glen Canyon, en Arizona, los paisajes marcianos se enriquecen con nuevas imágenes. El agua adquiere el mismo color naranja que la roca y cae hacia abajo como una pared vertical. Si tenemos en cuenta que cerca se encuentran el río Colorado y el enorme embalse Powell, este punto mojado no se secará demasiado pronto. Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia, y quién mejor que sus habitantes para saber cuán poderosa puede ser la presión del agua. Otra cosa es cuando las calles se convierten en ríos turbulentos. Esa clase de navegación no se enseña ni siquiera en las escuelas locales. La marea,
como si fuera una limpieza general, pretende barrer de la costa todo lo innecesario. No sé qué pensarían ustedes al ver acercarse una ola así, pero solo los veteranos más impasibles permanecen sentados en sus mesas de una cafetería costera. Los habitantes de distintas orillas observan cómo el río los deja sin paso. Resulta extraño que sus gritos se parezcan más al entusiasmo y al júbilo que al pesar. Ahora se enviarán mensajes cálidos y navegarán en botes con cabras, lobos y coles. Las mareas de los ríos indios durante la temporada de lluvias pueden subir hasta 3 metros. Esto se nota especialmente en los estuarios, por ejemplo, en el puerto de Calcuta, donde un brazo del Ganges desemboca en la bahía de Bengala. A veces, un gran volumen de agua del océano incluso obliga al río a moverse en dirección contraria, vertiendo toneladas de agua en la desembocadura. Esta ola se espera con impaciencia. Surf en un río. Sí, es posible. El río Qiantang, en China, es famoso por su marea gigantesca, considerada la mayor del mundo. La altura de la ola puede alcanzar los 9 metros y su velocidad, los 40 kilómetros por hora. Cada año no solo llegan aquí miles de turistas y fotógrafos para grabarla, sino que también los aficionados a los deportes acuáticos esperan su momento. A nosotros nos ha tocado la oportunidad de admirar la fuerza de la marea, también llamada macareo, que llega regularmente durante los días del equinoccio de otoño. Ese increíble caso en el que un río les trae una nueva orilla y además construye fortificaciones. Mientras los geólogos dibujan un nuevo mapa del terreno, los habitantes locales observan sorprendidos la actualización del paisaje. Esto no es una exhibición de posibilidades arquitectónicas, sino más bien una sala de exposición de efectos especiales naturales. Durante un terremoto en Tailandia, el agua se derrama de la piscina de la azotea con tanta energía, como si la agitaran y la volcaran. Supongo que del miedo también se sacude de la misma manera todo el que se encuentre en este edificio de gran altura. Las olas grandes arrastran a los veraneantes de las tumbonas. Las olas muy grandes se llevan automóviles de un puente, pero las olas gigantes, como las de un tsunami, no solo tienen la altura de una casa, son todavía más altas. Por eso, ante los ojos de un público asombrado, pasan por encima del edificio de un hotel en la costa como si fuera una caja de cerillas. Por lo visto, allí no hay una sola ola asesina, sino toda una serie. ¿Cómo estarán ahora quienes se alojaron en esas casas? Observar una tormenta en el mar desde la costa es casi más emocionante que ver los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol. La intensidad de las emociones es aproximadamente la misma, y también lo es la imprevisibilidad de los acontecimientos. Si la cafetería no tuviera ventanas, la ola añadiría notas saladas a su cóctel, y las calles se convertirían sin más en un lavado de coches espontáneo. Estas no son las fuentes del Belvedere. Un campo de golf en Canadá se convirtió de repente en un parque de géiseres. Se sabe que el país es rico en yacimientos de gas, y en algunos casos estos se revelan por sí solos. Un día el gas simplemente empieza a filtrarse y hace brotar como una fuente todo lo que se encuentre encima. Ahora las autoridades tendrán que evacuar a los habitantes de la región para ocuparse seriamente de este asunto. Si las fuentes de barro no parecen lo bastante dramáticas, se puede elevar la intensidad del espectáculo. Ahora, con una chispa de fuego, ha cobrado vida al 100%. Lucy es el volcán de lodo más grande no solo de Indonesia, sino de todo el mundo. Está situado en la zona de Sidoarjo y produce alrededor de 100.000 metros cúbicos de barro al día, trabajando sin detenerse desde la última erupción, que ocurrió en el año 2006. Así que en el mundo existen industrias naturales que superan todos los récords de las empresas humanas. Un volcán de lodo, por supuesto, se diferencia de uno común. Cuando la Tierra exhala gas a presión y distintos sedimentos asociados, el resultado tiene el mismo aspecto que una erupción.
El famoso volcán siciliano Etna está considerado uno de los más activos en la actualidad. A veces ofrece sorpresas. Por ejemplo, lanza al cielo anillos de humo junto con la columna. Desde fuera parece que la montaña decidió relajarse y fumar antes de mostrar el espectáculo principal. Si un volcán los toma por sorpresa y empieza a expulsar una columna de ceniza, fragmentos de rocas al rojo vivo y otras señales amenazantes, significa que la erupción ha comenzado y que se ha alcanzado el punto de no retorno. Lo mejor que podrán hacer si se encuentran cerca es correr lo más rápido posible. No es cobardía, sino una precaución razonable. Comprobemos que los trozos de carbón volcánico cayeron muy cerca y que, de verdad, son pasteles extremadamente calientes. En compensación, ahora tendrán recuerdos para el resto de la vida. Corre, Lola, corre. ¿Adivinan qué aparece en estas imágenes? Les daré una pista. No es una marca en la nieve ni la decoración de un postre. Así se ve desde el espacio el ciclón Freddy, uno de esos raros y terriblemente destructivos temporales que se forman y se desplazan sobre el Océano Índico. La grabación fue realizada desde la Estación Espacial Internacional. No tenemos motivos para desconfiar de lo evidente. Incluso desde la órbita se entiende que en la Tierra se aproxima otro cataclismo global. En tal caso, sería mejor encontrarse en el espacio exterior. La columna de este tornado puede compararse en potencia, quizá, con una columna de ceniza volcánica. Su diámetro recuerda a una gigantesca torre de refrigeración, pero en realidad es mucho más ancho y peligroso. Miren con qué rapidez se desplaza y cambia de dirección. Estos cazadores de tormentas querían acercarse deliberadamente. Al menos tienen algunos instrumentos para predecir su trayectoria. ¿O no? ¿Qué saben ustedes sobre esto? Cuéntenlo en los comentarios. Ahora hemos averiguado dónde encontrar el final del arco iris. Resulta que desciende hasta un lago glaciar de alta montaña en el norte del Tíbet, situado cerca de las orillas del famoso lago sagrado Namtso. Así que, por supuesto, todos los milagros de la Tierra tienen un origen misterioso. Este patito gigante parece hecho de algodón de azúcar. Sin embargo, es una nube real, tan densa que se puede tocar e incluso jugar con ella. ¿Cómo será al tacto? Es una pena que no hubiera niños cerca. Sin duda se habrían alegrado de aquel regalo inesperado del cielo. La luna tapó el sol. Pocas veces se puede ver un eclipse total con una vista tan magnífica. No es de extrañar que en la antigüedad estos acontecimientos se consideraran sagrados y que ahora, quizá, el eclipse siga siendo el mejor espectáculo de todos los que puede mostrarnos el cosmos. There you go. Corona. Así se llama el resplandor que se puede observar alrededor de la sombra lunar durante un eclipse solar total. Es la atmósfera del Sol, que se vuelve visible cuando su disco queda oculto. Nunca podríamos mirarla de ese modo en condiciones normales, porque el astro es tan brillante que incluso desde la Tierra no podemos mirar directamente al Sol sin entrecerrar los ojos. Pero el eclipse es en sí mismo un misterio, y cada vez nos revela aspectos del universo antes desconocidos. Estarán de acuerdo en que sabemos muy poco sobre él desde que los seres humanos miran al cielo. ¿Alguna vez han observado que algo no iba bien con el Sol? A veces parece duplicarse o incluso triplicarse en el cielo, pero cuando cambia la propia geometría del disco solar, eso hace pensar en una falsificación. No son efectos por computadora, sino la refracción de la luz en la atmósfera a través de cristales de hielo de forma hexagonal. Esto crea numerosos reflejos y hace aparecer esas mismas esquinas. El arco mágico parece la entrada a un portal. ¿Quién sabe? Quizá realmente conduzca a otra dimensión. La columna llamada halo es un raro fenómeno natural en el que los cristales de hielo del aire funcionan como un prisma, creando aureolas, anillos o haces de luz. Otro ejemplo del fenómeno del halo. Ahora vemos un prisma perfecto. Por supuesto,
es solo un efecto visual que aparece cuando los rayos solares atraviesan los cristales de hielo de la atmósfera a una altura de entre 5 y 10 kilómetros, y nosotros vemos lo que ellos nos muestran desde arriba. Al mirar estos barcos voladores, uno recuerda involuntariamente al holandés errante. Por cierto, bien podría no haber sido un mito, sino una ilusión óptica llamada Fata Morgana. Ahora queda claro de dónde surgieron todas esas leyendas sobre barcos fantasma. Es una especie de espejismo en el que, en las capas inferiores de la atmósfera, las capas de aire con distintas temperaturas crean reflejos. Así los objetos aparecen fuera de su lugar, visualmente más cerca o más arriba. De modo que ante nosotros hay barcos reales, pero su ubicación está distorsionada por este fenómeno. El cohete más grande jamás construido se desintegra en el aire. Es una amarga lección para los diseñadores, pérdidas para las empresas y un espectáculo gratuito para los espectadores. El caso más reciente no ocurrió en el aire, sino en un hangar de Cabo Cañaveral, en Florida. Allí, el 28 de mayo de 2026, en el complejo de lanzamiento, durante las pruebas del motor, explotó el cohete New Glenn de la empresa Blue Origin. Aquí tenemos un ejemplo de desmontaje espontáneo en el cielo. Algo se desintegra en pedazos y explota. Ya ven, un fenómeno que nuestros antepasados también habrían considerado brujería puede explicarse por causas técnicas. Cuando las piezas usadas de un satélite de SpaceX vuelven a encontrarse con la atmósfera, dejan en el cielo una brillante estela fosforescente. Parece demasiado luminosa, como si llevara una fuente de luz en su interior. En realidad, a gran altura todavía alcanza a captar los últimos ecos de los rayos del sol poniente. Son precisamente ellos los que actúan como iluminación, creando para el objeto suspendido unos contornos transparentes y reales. La llama hechizada no significa en absoluto que aquí actúe una fuerza impura. Los vivos tonos amarillo verdosos y azulados del fuego los producen los iones de cobre y boro cuando se mezclan durante la combustión. Precisamente este principio sirve de base para crear fuegos de colores en la pirotecnia o en la exploración geológica para detectar yacimientos de metales. La jornada laboral de alguien claramente tomó un rumbo equivocado. Un incendio y una explosión en las instalaciones subterráneas no prometen que el turno de los servicios municipales termine a la hora habitual. Parece que estamos observando el comienzo de la formación de un remolino de fuego. No creo que este hombre sea consciente de las posibles consecuencias. Probablemente ni siquiera aseguró sus bienes antes de empezar a jugar con fuego. Los incendios en los desiertos son consecuencia de la salida a la superficie de recursos naturales combustibles. No he dicho que necesariamente se trate de petróleo y gas. En regiones como el suroeste de América del Norte, el incendio puede ser provocado por plantas. Las llamadas especies invasoras, que no son autóctonas de la zona, crecen con rapidez y alteran el equilibrio del ecosistema. Y si el tiempo no les resulta favorable, se secan y se convierten en una alfombra de material inflamable que las plantas locales nunca crearían. Esta hoguera llamada las puertas del infierno no fue encendida por la naturaleza. La incendiaron geólogos soviéticos durante los estudios de la zona de Darvaza, en Turkmenistán. Después de la exploración geológica, la Tierra se hundió. Ocurrió en el lejano año 1971, cuando se abrió una extensa bolsa de gas y el metano empezó a salir a la superficie. Para evitar grandes explosiones, le prendieron fuego. Desde entonces, el cráter de 60 metros de profundidad se convirtió en una chimenea en el desierto de Karakum. Arde sin detenerse y, como podemos ver, en el planeta todavía quedan muchísimas reservas de gas natural, solo que se desperdician, envenenando los alrededores. La cámara estuvo instalada en el lugar adecuado y en el momento adecuado. De lo contrario, nadie habría creído que un tornado de fuego se propagara con una velocidad y una fuerza tan aterradoras. Al principio parece que es un huracán y que en cualquier momento caerá un aguacero, pero en vez de eso, aparece de repente una pared de fuego a la que nada ni nadie podrá oponerse.
Cuando la erosión arrastra el suelo de debajo de una alfombra verde, esta se convierte en una cama elástica natural. Se puede saltar en un campo así, pero nadie garantiza que sea de goma. ¿Nunca han soñado que se hundían en la arena y no podían salir mientras ésta se desmoronaba bajo sus manos? Estos chicos vivieron esa pesadilla en la realidad, pero como todo parecía no ser tan grave, trataron las arenas movedizas como una aventura divertida. Si alguna vez se han acercado a una gran hoguera para echar una ramita, saben cuánto calor desprenden las llamas, incluso a medio metro de distancia. Ahora imaginen que atraviesan el infierno, donde la visibilidad es nula, el humo corrosivo entra en el habitáculo y los neumáticos están a punto de derretirse. Esto no es una inundación. Si se fijan bien, resulta evidente que la marea está formada por granos de arena. Flujo granular, así se llama este movimiento. Una multitud de partículas sueltas, como arena, grano o carbón, dependiendo de las condiciones, puede comportarse como un cuerpo sólido, un líquido o un gas. Ahora observamos el principio de comportamiento de un fluido newtoniano, en el que la fricción viscosa genera el movimiento. Las carreteras de montaña son en sí mismas una atracción, y a veces no gratuita. Uno puede salir con un pequeño susto, perder una rueda o incluso pagar el precio de caer a un precipicio. Todo depende de la fortaleza de sus nervios y de la velocidad de reacción. Lo que vemos no es un decorado de rodaje. Todo es real. La carretera no solo se agrietó y se hundió, sino que literalmente desapareció bajo tierra y cayó al inframundo. El automóvil está suspendido en el borde, que permaneció recto, pero el resto del pavimento está cubierto de profundos agujeros por los que corre el agua. Da la impresión de que alguien dejó deliberadamente una cámara de aire bajo el asfalto, pero no. Es consecuencia de la llamada erosión subterránea, cuando las aguas subterráneas se convirtieron en un río y simplemente arrastraron la capa de suelo situada debajo de la carretera. Solo se puede adivinar cuánto tiempo llevará la reparación. Y también cómo resolverán los habitantes el problema de desplazarse, porque ahora aquí es imposible pasar incluso en bicicleta. Avanzan por una calle cuyos decorados empiezan de repente a caer como fichas de dominó, poste tras poste, justo en paralelo al movimiento. En la carretera hay obstáculos, por lo que hay que mirar en todas direcciones al mismo tiempo y no acelerar bajo la influencia de las emociones. Menos mal que todo cae por el lado contrario. Hay carreteras que no se limpian, son territorios de autoservicio. Además, aquí caen con bastante frecuencia precipitaciones vivas. Si no les gusta el crujido de pinzas y caparazones bajo las ruedas, tengan la amabilidad de bajar y estirar las piernas y los brazos. Un viaje por esta autopista sustituye a una jornada de pesca. Durante el desove, si hay demasiada agua en el río, los peces salen despedidos a tierra firme e intentan atravesar la carretera nadando. Resulta extraño que estas personas no hayan bajado para capturar con las manos desnudas varios kilogramos de salmón selecto con huevas para preparar una sopa de pescado. Yo lo habría hecho. ¿Y ustedes? La pose del pensador en la carretera no siempre atrae a personas afines. Algunos habitantes salvajes de estos lugares pensarán que ustedes quieren ocupar su puesto para recaudar donaciones en favor de los cornudos y querrán embestirlos para aclarar el asunto. Si no tienen nada que decir, tampoco merece la pena involucrarse. El siervo dejó claro que este es su lugar, que no hay razón para sentarse aquí, ni nada sobre lo que pensar. Kilauea es el volcán más joven de Hawái, pero ha logrado hacerse famoso como una superestrella gracias a su actividad hirviente. Observarlo es como ver cómo funciona el corazón caliente de nuestro planeta. Así se ve el apocalipsis. El cielo se tiñó de los colores del carbón. No sé qué traen consigo estas nubes y probablemente nunca querría averiguarlo. Pero si viera algo así sobre mi cabeza,
me apresuraría al menos a llegar a un refugio antiaéreo o a un sótano. La vida en regiones con volcanes activos no se parece en absoluto a una rutina de vacaciones. En cualquier momento puede comenzar una erupción y una corriente de lava puede bloquearles fácilmente el camino al trabajo. Es lógico que descienda hacia abajo, y todas las carreteras se encuentran precisamente allí, así que la probabilidad de cruzarse con ella es bastante alta. Mientras terminan su café y desayunan, justo habrá llegado arrastrándose hasta la autopista. Quienes disfrutan grabando fenómenos naturales extremos siempre tienen suerte, tanto en sentido literal como figurado. En cuanto el equipo está preparado para grabar, empieza a ocurrir algún acontecimiento extraordinario, pero tanto el autor del video como el camarógrafo que se encuentra en la línea de fuego permanecen ilesos. Lo más probable es que no se trate solo de suerte profesional, sino del trabajo de algún amuleto poderoso. A veces la fuerza de un cortocircuito recuerda a una erupción volcánica. Parece que la lava brota de debajo de la tierra, pero en realidad se trata de problemas técnicos. El incidente ocurrió en la India y asustó mucho a los habitantes locales. Pensaron que había entrado en actividad algún volcán subterráneo. A very strange incident took place in India. En África, los peatones pueden ser muy altos. Es estupendo que se los vea desde lejos y que no se apresuren a cruzar la autopista como guepardos. Y, de paso, podrán admirar un safari gratuito. El viento junta arbustos solitarios en grandes montones y por alguna razón todos intentan ocupar la autopista. Si quieren continuar el viaje, tendrán que convertirse durante un rato en transportistas de heno. Pero es mejor que esquivar salmones o apartar cangrejos a patadas. En Estados Unidos prestan atención a estas cosas. Si por el aire vuela algo que no debería volar, significa que está ocurriendo algo que ustedes no habían pedido. La basura empieza a girar por efecto del viento. ¿Significa eso que pronto se formará aquí un huracán o un tornado? Incluso a pequeña escala puede ser algo muy desagradable. What is that, Mom? Mom, you see this? Otra imagen infernal. Dentro de poco una tormenta de arena cubrirá la ciudad y, lo más probable, privará de visibilidad a los habitantes, dejando en lugar de la luz del sol únicamente paisajes marcianos rojos donde tampoco se puede respirar, como si hubieran acabado en otro planeta. El viento es tan fuerte que expulsa el agua de la cascada hacia arriba desde el acantilado, desafiando la fuerza de la gravedad. Es como si quisiera recuperarla y llevársela consigo al cielo. Estas nubes se definen como nubes estantería, aunque también reciben el nombre de collar de tormenta. En efecto, se han extendido por todo el horizonte como una manta densa y traen consigo un empeoramiento considerable del tiempo, del que difícilmente será posible refugiarse. Hasta que este amplio frente haya pasado, no existen rutas de desvío. Esto es lo que significa descifrar el pronóstico del tiempo. Un 1% de probabilidad de lluvia. Así se ve en la realidad. Númer Ains. Lo más probable es que la nube de lluvia esté organizada como una red y que en algún lugar se haya roto una de sus celdas, de donde sale a chorros una corriente como la de una manguera contra incendios. No sé a quién se le ocurrió quedarse bajo los truenos y los relámpagos con un teléfono para grabar este milagro para nosotros, pero muchas gracias por la escena. Cuando una tormenta así se dirige hacia ustedes, parece que será para siempre. Los relámpagos desgarran el cielo y las nubes amenazan con enrollarlos como si fueran un rollo. ¿Da miedo? Sinceramente, sí. No me gustaría estar en el lugar del autor de este video. Es mejor ver algo así en una pantalla que encontrarse cara a cara con la furia de los elementos. Parece que el idilio de este patio durará para siempre. Pero interviene un relámpago y comprueba si los reflejos de una persona funcionan bien durante el descanso de verano. Todo puede cambiar en cuestión de segundos. Hace un momento jugaban tranquilamente en el parque, y un instante después, ya ruge aquí una tormenta de polvo que se transforma en una ráfaga horizontal.
Dentro de un minuto habrá un montón de árboles rotos, restos y fragmentos. El huracán se mueve como un tren de alta velocidad, por lo que ante las primeras señales de un cambio brusco del tiempo, hay que pensar más rápido que él. El huracán transforma el paisaje. Donde brillaba el sol, el cielo era azul y se mecía una vegetación tropical luminosa. Los colores desaparecieron y ahora manda la ráfaga. Recoge todo lo que las personas no aseguraron: ruedas, tejados, vehículos y postes de líneas eléctricas. Por alguna razón, el huracán se enfadó con el establo de los burros y decidió arrasarlo del campo. Pero los burros resultaron no ser tan burros y todos, sin excepción, consiguieron salvarse a tiempo. Ninguno salió volando detrás del tejado. Si un huracán los sorprende en campo abierto y no hay posibilidad de esconderse, júntense en grupo. Quizá así al menos no se los lleve el viento, aunque la cerca se derrumbe. Las vacas quedaron atrapadas en su corral, pero ninguna sufrió daños graves. Cuando los granjeros construyeron este refugio, no contaban con unas condiciones meteorológicas tan severas. La tormenta llegó de repente, y ustedes también deben actuar con mayor rapidez y decidir qué es lo más importante. Es mejor desconectar los aparatos eléctricos, pero ya es demasiado tarde. El transformador explotó por el impacto de un rayo y está ardiendo. ¿Meter a los perros en casa? Por alguna razón, el dueño le grita a su esposa que haga precisamente eso. ¿De verdad creen que los perros querrán pasear con una ráfaga semejante? En general, el alboroto y las acciones caóticas e inconsecuentes son nuestro punto fuerte en las situaciones de emergencia. ¿Se reconocen? Lo mejor que pueden hacer es entrar, cerrar las ventanas y apagar la luz. No hace falta que den las gracias. Comparen la escala de esta columna de tornado con las construcciones de la Tierra. Añadan el viento, el aullido, los relámpagos y la sensación de amenaza. Además, tengamos en cuenta que la velocidad de un tornado se compone de dos parámetros: la rotación dentro del embudo y el desplazamiento del remolino sobre la Tierra. En los remolinos más débiles comienza a partir de los 100 km por hora, mientras que en los tornados destructivos alcanza los 600 km por hora, casi la velocidad de crucero de un avión de pasajeros. ¿Y qué decir ya del establo de las vacas y el de los burros, arrasados por el viento? El océano nos regala momentos en los que nos sentimos parte de un mundo grande y hermoso. Solo entonces comprendemos lo pequeños que somos en comparación con su riqueza y su poder, y lo agradecidos que deberíamos estar por su indulgencia y su protección. Una manada de delfines puede estar formada por varios cientos de individuos, pero lo más interesante es que se trata de una sociedad altamente organizada, con familias sólidas, una jerarquía clara y sus propias reglas. Y ahora esta comunidad se acerca a nosotros en todo su esplendor. Saben perfectamente lo que hacen porque se comunican entre sí mediante la ecolocalización. Probablemente estas sean las impresiones más positivas que se pueden obtener durante un paseo por el mar. Una escena así quizás solo pueda aparecer en sus sueños mientras cabecean de sueño camino a la oficina. Bancos de peces nadan tranquilamente a su alrededor dentro de un vagón de metro, acompañados por el burbujeo de un equipo de buceo. Este tren subterráneo, como un acuario gigantesco, ahora sirve de verdad a los habitantes del mar. Su carrera continúa bajo el agua, donde funciona como un arrecife artificial. Esto ocurre a menudo. Vehículos terrestres, subterráneos y acuáticos retirados del servicio se hunden deliberadamente para reforzar el fondo y enriquecer el entorno ecológico. Para los buceadores también se convierten en objetos atractivos desde los que observar la vida submarina. Un espectáculo así no se ve en ningún circo ni delfinario. Mamíferos gigantes de 40 toneladas actúan para ustedes completamente gratis. Se podría llamar a esta actuación el almuerzo de negocios de las ballenas. Trabajan de manera coordinada en grupo y las aves las ayudan. Primero reúnen nubes de plancton, realizando movimientos en espiral y liberando aire en el agua, que precisamente les sirve de trampa. Y cuando la comida queda comprimida en buenas porciones,
Solo hace falta abrir mucho la boca y disfrutar del almuerzo. Naturalmente, la abundancia de burbujas hace subir desde las profundidades a la superficie a los peces pequeños, y entonces también se dan un festín las aves. El océano puede alimentar a todos. Lo principal es encontrar una manera de conseguir comida sin esfuerzos excesivos. Por supuesto, hay muchos que desean contemplar este espectáculo de alimentación en mar abierto. Sin duda, la escena impresiona por su grandeza, pero al mismo tiempo contiene una intriga que pone los nervios de punta, porque nunca se sabe dónde emergerá la ballena la próxima vez. Y si la embarcación es pequeña, existe el temor de que el balanceo resulte más fuerte de lo esperado. ¿Les gustaría ir allí y verlo personalmente? Esta nube de aves demuestra lo perfectos que son los mecanismos de la naturaleza. ¿Alguna vez imaginaron que una compañía de miles de bailarines pudiera ejecutar una danza común con una sincronización maravillosa? No chocan ni siquiera cuando se encuentran a milímetros de distancia unos de otros. Si alguna vez estuvieron en medio de una multitud en un estadio, saben que la visibilidad en ella es nula y que el ruido ahoga los pensamientos. Como comprenderán, con semejante cantidad de aves también reina en el aire un estruendo increíble. Pero lo más sorprendente es que, incluso en una bandada tan enorme, las parejas y las familias consiguen no perderse y mantenerse juntas. En algunos territorios solo habitan animales y aves, que se concentran en cantidades enormes al reunirse para descansar durante la migración. Miren qué bien organizada está esta colonia de aves. Para que semejante nube se eleve en el aire sin crear caos, hace falta un mecanismo único. Supongo que ningún aeropuerto ha soñado jamás con una carga semejante. Entre las aves buceadoras más rápidas, los colimbos merecen una atención especial. Son capaces de sumergirse hasta una profundidad de 60 metros, a una velocidad frenética de hasta 100 kilómetros por hora, y contener allí la respiración durante un máximo de 2 minutos. Sus cráneos están equipados con amortiguadores incorporados que, como las bolsas de aire de los automóviles, les permiten soportar el impacto contra el agua bajo unas cargas semejantes. Las aves también alquilan a veces tablas de surf. Así pueden cazar y pasear sobre las olas. Unir lo útil con lo agradable. Como es sabido, los loros son criaturas muy ruidosas, y cuando se reúnen y ocupan todo un barrio, su alegre gorjeo puede ahogar el ruido de las cataratas del Niágara. Así que sus colonias migratorias harán que toda la ciudad recuerde lo bien que se vivía en los días en que no estaban aquí. La lechuza común es un depredador nocturno que habita prácticamente en todos los continentes, excepto la Antártida. Normalmente se la describe como un ave misteriosa y un poco extraterrestre. Y es verdad, en algunos momentos recuerda a una criatura llegada de otro planeta o del más allá. Personalmente, yo no habría adivinado de inmediato que se trataba de una pequeña lechuza y habría salido corriendo de esa cabaña aterradora. Una nube de langostas puede competir con una ventisca. No es simplemente una bandada voladora, sino una nube auténtica. Esta masa móvil puede contener hasta decenas de billones de insectos. Resulta interesante saber quién y cómo consiguió realizar estos cálculos. Otra cuestión es que, después de su visita, los agricultores no tendrán nada que contar aparte de las pérdidas. Ahí están los famosos billones, instalados en sus campamentos. Esos montones oscuros no son espinas, sino divisiones de langostas que se coordinan según sus propias reglas. Estarán de acuerdo en que resulta difícil encontrar un argumento más convincente para no salir a una calle donde los esperan grupos tan organizados de invasores. Imaginen que reservaron con antelación unas vacaciones en la playa, pero en lugar del esperado descanso junto al mar azul sobre arena dorada, los recibe una alfombra viva de cangrejos. Al parecer, ellos también planearon con tiempo el viaje para trasladarse a un lugar nuevo con toda la colonia. Durante una inundación masiva,
Las arañas treparon a los árboles y trabajaron sin descansar sus patas para tejer redes lo bastante resistentes como para mantener con vida a su colonia. La ciudad fue ocupada por cuervos. Esto también se parece a una maldición, igual que los ríos de sangre. Las aves llenan el aire con graznidos siniestros, ocupan los tejados, cubren los cables y tiñen los árboles de negro. Quizá las arañas sean vecinas desagradables, pero al menos guardan silencio. ¿Por qué los cuervos no se marchan detrás de las langostas? En la naturaleza, la oferta y la demanda tampoco siempre se encuentran. A veces no somos muy atentos. Miramos el suelo y solo unos segundos después comprendemos que se está moviendo. El efecto lo produce una colonia de 1000 pies que se arrastra hacia un nuevo lugar de residencia. ¡Qué suerte ha tenido alguien! Veamos cómo está organizada la movilización de las hormigas. Solo han pasado un par de segundos desde la invasión y el ejército ya está preparado para actuar. Si todas muerden al mismo tiempo, créanme, no les irá nada bien. No intenten repetir este truco. Cada uno de nosotros merece sentir al menos una vez en la vida la misericordia del universo. Por decirlo así, beber del cuerno de la abundancia. Para alguien, el mejor momento de esta serie será bañarse en un banco de peces que se agita junto a la costa por millones y se extiende por toda la línea del horizonte. Probablemente los pescadores se alegrarán de poder no salir al mar y lanzar la red directamente desde la playa. Solo los ecologistas se entristecerán. Si los peces llegan a la orilla en semejante cantidad, significa que algo no les gusta en el océano. ¿Qué es la pesca? Correcto, un deporte. ¿Y qué es el deporte? Exactamente, una competición. Veamos un minicampeonato en el que, durante una carrera corta, gana el más fuerte. O, más exactamente, el depredador superior, el jefe de la cadena alimentaria. Y claramente no es el chico de la camisa llamativa. Un giro inesperado del juego, ¿verdad? Un acontecimiento sorprendente ocurrió frente a la costa de Yemen. Esto no es una cacería de focas. Miren con atención y reconocerán en estos nadadores no demasiado hábiles a un rebaño de ovejas. El barco que las transportaba tuvo la desgracia de volcar y todo el rebaño acabó en el mar. Es poco probable que alguien les hubiera enseñado a nadar a braza o a crawl. Así que ahora los voluntarios se apresuran en sus botes y sacan del agua a las ovejas blancas como si fueran peces grandes. No es la tarea más sencilla, estarán de acuerdo. El pescador quiso grabar al caimán después de que éste quedara satisfecho con su presa y se alejara nadando. Pero con los depredadores nada sale nunca según lo planeado. Comprobémoslo. Un cocodrilo así podría tragarse incluso el sol si quisiera. Imaginen que durante sus vacaciones en la playa se produce una huelga en la orilla, una rebelión masiva de conchas. Lo único que no está claro es qué exigencias presentaban. El mar decide dónde permanecerá cada cosa para siempre. Se puede pasar toda una vida nadando en las profundidades, pero el destino quiso que esta colonia encontrara su último refugio en las costas de una playa de Nueva Jersey. Marruecos sorprendió a los turistas con un árbol de cabras. No, por supuesto que no crecen en él, pero ¿por qué no aprovechar sus habilidades para trepar y alcanzar las frutas de las ramas superiores? No hace falta esperar a que caigan solas. Se puede subir y tomar los regalos de la naturaleza. Hace varios años se produjo en España un brote de enfermedades del ganado doméstico. Las infecciones extendidas provocan graves pérdidas de producción y riesgos para la salud. El ganado infectado debe ser sacrificado y hay que deshacerse de los cadáveres. En cambio, a los buitres esta noticia les gustó. Tuvieron mucho trabajo y mucha comida. El viejo árbol se convirtió hace tiempo en una estufa. Dentro del tronco arde el fuego, pero parece que nada amenaza su exterior. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Por qué no se quema de lado a lado? Tal vez ustedes den la respuesta en los comentarios.
Nadie sospechaba que un árbol pudiera parecer una gasolinera por dentro. Su tronco almacena tanta agua que permitiría sobrevivir varios días en el bosque e incluso darse una ducha. Los árboles viejos saben acumular agua de la tierra para el futuro, y quienes lo saben pueden obtener una fuente con un solo corte. El geyser brotó de debajo de la tierra siguiendo su propio horario, y para las personas fue una sorpresa absoluta. En cambio, la escena es digna de admiración. Solo se puede imaginar la fuerza de esta corriente y la profundidad a la que se encuentra su origen. Si existieran pronósticos para alpinistas sobre posibles derrumbes, hoy aparecería en ellos una alerta roja. No es el mejor día para escalar. Aunque, a juzgar por los soportes, este acontecimiento se esperaba desde hacía mucho tiempo. Y aquí tenemos otro plan a largo plazo que se hizo realidad. El árbol llevaba mucho tiempo planeando partirse, y por fin, llegó ese día. Solo quedaba elegir el momento para no hacer daño al dueño. ¿O creen que esto fue la ciega voluntad del azar? Las lluvias torrenciales son traicioneras, erosionan la capa de suelo y la frágil casita ya no tiene sobre qué sostenerse. Si en algún lugar del interior colocan la tetera en el sitio equivocado y se produce un desequilibrio, toda la construcción caerá hacia la selva. Pero probablemente este acontecimiento se esperaba, ya que no hay nadie dentro de la cabaña. Parece que este deslizamiento de tierra era esperado y que se prepararon para él. Las casas bajo la colina están vacías. Eso significa que los habitantes fueron evacuados con antelación, por lo que el descenso de tierra por la ladera no se convirtió en una sorpresa desagradable. Sin embargo, su escala no deja lugar para las bromas. Y, por supuesto, ¿qué recopilación nuestra podría prescindir de imágenes emocionantes de glaciares? El Perito Moreno, en la provincia argentina de Santa Cruz, está considerado una de las atracciones más interesantes de la Patagonia. Millones de turistas vienen hasta aquí para observar cómo se parten y caen al agua bloques cristalinos y limpios. También es uno de los más grandes. Solo las extensiones de la Antártida superan su campo de hielo. Cuando viajan a un glaciar, todos los turistas sueñan no solo con contemplar su grandeza y su belleza, sino también con esperar el momento en que se produzca un derrumbe. Estas impresiones se parecen al entusiasmo infantil. La naturaleza demuestra su poder y ustedes sienten sus ecos en la ola que se dirige hacia ustedes desde el bloque derrumbado. ¿Qué historia de hoy fue una verdadera revelación para ustedes? Escriban en los comentarios todo lo que piensan sobre estos videos y suscríbanse al canal Top Facts para ver recopilaciones de los hechos y videos más increíbles de todo Internet. Gracias por vernos y ahora mismo miren los increíbles episodios anteriores que ya han aparecido en su pantalla.